El Paraguay está constituido en dos clases, por decir, de agricultores, que son arrendatarios, gente que alquila campo ajeno, paga un porcentaje o una cierta cantidad de kilos por hectárea para poder cultivar esos campos, y hay la otra cantidad o otros agricultores que son propietarios, ¿verdad? En mi caso, estoy en ambos. Tenemos campos propios y alquilados. Para que tengan una idea, el alquiler que pagamos nosotros está en torno de 850 kilos por hectárea de promedio. Y estamos cosechando 600. Entonces, te podés dar una idea de que ni para cubrir el alquiler no alcanza. Y los $600 por hectárea de costo directo va a quedar todo pendiente, o hay que ver cómo hacer, porque no cubre, no alcanza, ¿verdad? Con esos 600 kilos, por fuerza de contrato y todo, probablemente se tiene que destinar al pago de alquiler primero, y hasta para eso va a faltar. Todo el sistema se ve muy golpeado, está asustado con lo que viene, ¿verdad? Buscamos reuniones con el gobierno, fuimos atendidos por la SET en diciembre, y salieron las medidas paliativas de exonerar los adelantos de impuestos, ¿verdad? Pero es muy poco, ¿verdad? Y después la parte del gobierno, los senadores y eso, entraron en receso, y parece que no están al tanto de la realidad del país, que acá las cosas siguen caminando y no hay respuesta, ¿verdad? La medida editada, por ejemplo, de los $100 millones es como una gota de agua en una chapa caliente, ¿verdad? Eso desaparece en un instante, ¿verdad? No, de una necesidad de $3.000 millones, poner $100 millones no es nada, ¿verdad? Entonces, hubo medidas, ¿verdad?, para intentar amenizar un poco, pero no va a llegar ni cerca de la necesidad del sector, ¿verdad? Y de los bancos, parece que todos están esperando la fecha 30 del 3 para ver qué hacer, ¿verdad? Que son las fechas estipuladas de los vencimientos en su mayoría, 30 del 3, 30 del 4. APS está buscando, gestionando reuniones, encuentros, conversaciones para ver qué hacer, ¿verdad? Pero hasta la fecha hay muy poca respuesta, ¿verdad? El sector directamente, en general, siempre busca mantener los empleos, ¿verdad? Los personales necesarios para dar seguimiento a las nuevas siembras y manutención de los cultivos, ¿verdad? Se busca mantener. Pero el golpe más grande viene indirectamente. Por ejemplo, no se ve movimiento de camiones por la ruta, ¿verdad? No hay cosecha, no hay cantidad de grano. Eso le golpea al gomero, al cantinero, al vendedor de hierba, a las mecánicas, a todo. Entonces, el golpe más fuerte está por venir, que es la falta de circulante en el mercado, que suele ocurrir cuando hay cosecha y la gente cobra, vende y hace circular la plata. Eso no va a haber ese año. Eso le va a hacer explotar el dólar con la relación cambio-guaraní, y ahí empieza a subir todo. Va a subir combustible, va a subir las mercaderías en los mercados, y no va a parar hasta golpear al último paraguayo del país. Nosotros, por tener un modelo de rotación de cultivos, evitamos un poco la soja safriña, ¿verdad? Porque tiene también su consecuencia a veces en disminuir los rindes en las cosechas futuras. Entonces, nos estamos enfocando un poco a maíz y hacer bien los trabajos de cobertura, ya pensando para la siguiente campaña, ¿verdad? 2022-23. Pero es la esperanza de los agricultores, la safriña. Pero te cuento que sigue el clima difícil, ¿verdad? Pocas lluvias, la sequía no terminó, y se ve apeligrada la safriña también otra vez, que sería una tragedia prácticamente si eso llega a ocurrir. Primero, que si no sabe, deje de criminalizar al agricultor, al campo, ¿verdad? Segundo, que cuando va a comer, recuérdese de dónde viene la comida, ¿verdad? Sea lo que sea y como sea, del pequeño o del grande productor. Por ejemplo, esa sequía va a hacer que haga faltante de mandioca en Paraguay, algo tal vez nunca visto antes, ¿verdad?
no va a haber el poroto, el maíz choclo no hubo, ¿verdad? No hubo movimiento de los campesinos de poder vender maíz choclo a los grandes centros, ¿verdad? A las ciudades. La leche disminuye, la carne va a volver más cara porque no hay pasto para producir en abundancia. Entonces es muy abrangente y la gente de la ciudad depende de eso, ¿verdad? Y si hay abundancia, la tendencia de los precios es que van a la baja, que le beneficia a todo. Y si hay faltante de mercadería, los precios suben y el primer perjudicado es siempre el más pobre, ¿verdad? Que tiene que destinar la mayor parte de su ingreso, de su salario, muchas veces a alimentación, ¿verdad? Entonces se sube, automáticamente le quita un porcentaje más grande de sus ingresos para poder alimentarse, o se va a alimentar con una calidad inferior y así sigue, ¿verdad? Entonces, la agricultura buena, abundante, es bueno para todos. Al contrario de lo que dicen, ¿verdad? Sin agricultura, Paraguay tendría que volver a importar alimentos como ya lo hacía en un pasado reciente, y que todo era más difícil justamente para los más pobres. Yo veo un nivel de endeudamiento de los agricultores, no solo de esa campaña, sino que de otras épocas difíciles. 2018 tuvimos una sequía interesante, fuerte, ¿verdad? En 2012 también fue muy fuerte, y hay agricultores que arrastran deuda con el sistema financiero y empresas desde el entonces, ¿verdad? Y eso cuesta muy caro, intereses por encima de 10% al año, 12 hasta 15% al año. Entonces los años un poco mejores hicieron que esa gente, esos agricultores, destinen prácticamente todos sus saldos de ingreso en pago de deudas y intereses, ¿verdad? Entonces, como no hay datos ciertos, ¿verdad? Pero APS estima que hay una deuda del sector productivo mecanizado alrededor de 3.000 millones de dólares. Entonces el pedido sería de que el gobierno pueda ayudar en buscar esos recursos internacionalmente, y poder dar a 10 años de plazo con intereses bastante accesibles que existen en el mercado internacional. Esa plata existe en el mundo. Hace falta que se pueda buscar esa plata, dar garantía y repasar directamente a los agricultores que necesitan y interesados, ¿verdad? Sin grandes intermediarios y sin grandes burocracias, ¿verdad? Y otra cosa hay que enfatizar: el sector productivo nunca pidió nada de gracia. Nosotros sí queremos pagar, tenemos que pagar nuestro compromiso, pero necesitamos en ese momento plazo y condiciones, ¿verdad? Y para poder seguir y volver a sembrar bien la siguiente campaña, y para tener una perspectiva de una buena cosecha. Porque si sembramos mal, sin las condiciones necesarias, ya la esperanza de una buena cosecha disminuye, ¿verdad?